Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a revisar otro tema que se llama herencia postmendeliana. ¿Qué quiere decir esto? Que después de Gregor Mendel, pues hubo un avance en la genética, pues bastante importante, ¿no? Actualmente hay mucha gente científicos que se dedican a esto, ¿no? En varios campos, medicina, agricultura, ganadería, y a esto se le conoce como herencia postmendeliana. Esta es la progresión número 9 y bueno, el objetivo es que ustedes comprendan la herencia genética, va más allá de las leyes en Mendel sin quitarle, ¿no?, la importancia a este personaje. El objetivo pues es que ustedes aprendan o comprendan los patrones de herencia postmendeliana. Vamos a analizar algunos términos importantes para que pues ustedes los conozcan. Estoy segura que lo conocen algunos. Y también cómo esto avanza, beneficia en cuestiones de medicina, que sobre todo para mí eso es una de las cosas más importantes que ustedes pueden aprender. Vamos a empezar esta actividad en su libreta con estas preguntas detonadoras. Van a escribirlas ustedes en su libreta, las van a contestar y eso es lo que van a entregar ustedes como actividad. Bueno, el primer término que vamos a estudiar se le conoce como dominancia incompleta. Habíamos hablado sobre este término, ¿no? Dominante recesivo. Dominante es aquel que se va a mostrar fenotípicamente y recesivo es aquel que no se muestra, sin embargo, se guarda, ¿no? Y aquí podemos observar estos dibujos. Observamos una rosa que está roja, que se mezcla con otra rosa que es blanca, y finalmente ninguno de los dos, ¿no?, se pudo desarrollar y obtenemos una rosa, color rosa. Y entonces, cuando ninguno de los alelos domina completamente, a esto se le conoce como dominancia completa, incompleta, perdón. Otro es la codominancia, cuando ambos alelos se expresan al mismo tiempo. Y ahí obtenemos algunos ejemplos, ¿no? Podemos observar las flores, vemos una flor roja, vemos una flor blanca y obtenemos una flor con pétalos de ambas. Entonces a esto se le conoce como codominancia. Hay un término que más o menos ahí está ahí medio famoso, ¿no?, que es la heterocromía, en donde una persona puede obtener el color de ambos padres, ¿no? Aquí vemos una imagen de un hombre que tiene un ojo color azul y un ojo color verde. Entonces, ese es un ejemplo clásico de la codominancia. Alelos múltiples, cuando más de dos alelos para un mismo gen. Y aquí, bueno, uno de los más clásicos es el sistema del tipo de sangre, que es el sistema ABO. Y explica que cada persona solo hereda dos, pero existen más en la población. Y aquí en esta tabla podemos observar los tipos de sangre que tienen los humanos. Otro término es la pleiotropía, cuando un solo gen afecta múltiples características. Y uno de los ejemplos más importantes, más conocido, es el síndrome de Marfan, que afecta huesos, ojos, corazón. Otro término es epistasis. Acuérdense que todos estos términos están en el libro por si le quiero echar una revisada, una leída, por favor. Este término se refiere a cuando un gen puede modificar o bloquear la expresión de otros. Por ejemplo, el color del pelaje en algunos perros, un gen define color y otro si se expresa o no. Entonces aquí digamos que hay un gen que quiere dominar toda esta información. También la herencia ligada al sexo. Hay algunos genes que se encuentran ubicados principalmente en los cromosomas sexuales. En la clase ya les había explicado que los cromosomas sexuales es el último par, el par XY. El X viene de la madre y el Y viene del padre. Y algunas enfermedades tienen que ver o se localizan más bien en estos genes cromosomas sexuales. Algunos ejemplos encontramos el daltonismo. El daltonismo es esa enfermedad que tienen algunos seres humanos de ver solamente ciertos colores, no los distinguen como los demás. Y el otro ejemplo es la hemofilia, que es una enfermedad
que una vez que tú sangras es muy difícil que dejes de sangrar porque no tienes la capacidad de generar una coagulación de una manera normal y entonces ahí tienes que estar tomando algunos factores que te ayudan a coagular tu sangre. Y bueno, esta herencia ligada al sexo explica por qué es más común en hombres, ya que solamente tienen un cromosoma X. El daltonismo y la hemofilia son trastornos genéticos recesivos ligados al cromosoma X, lo que significa que su herencia y manifestación son diferentes en hombres y en mujeres. A ver, estos son algunos ejemplos nada más. También podemos hablar un poco acerca de las mutaciones génicas. ¿Qué es una mutación génica? Son los cambios en la secuencia del ADN. Habíamos dicho que tenemos nucleótidos. Estos nucleótidos siempre vienen en parejas, también ya los habíamos hablado, ¿no? Adenina, guanina, citosina, etcétera, ¿no? Ya lo habíamos hablado y en ocasiones pues no sucede así, ¿no? Y aquí entonces ya empezamos a hablar sobre mutaciones genéticas y algunas enfermedades están relacionadas con estas mutaciones genéticas, como por ejemplo la anemia falciforme, la fibrosis quística, el albinismo que pues dependiendo del contexto del lugar, pues puede ser beneficiosa o no. Por ejemplo, en algunos países en África, que pues obviamente sabemos que en África, pues la raza que predomina ahí es la negroide, pues hay personas que nacen con albinismo, ¿no? Y estas personas, pues digamos que los consideran como brujos, ¿no? Y empieza a haber una obsesión, ¿no? Para matarlos o hasta para quitarles ciertas partes de sus cuerpos. Hay un programa de televisión que salió un documental acerca de eso, ¿no? Y viven en un constante miedo sobre esto, ¿no? Que terminan saliendo, huyendo de sus países, pues para evitar que pase una cosa así, ¿no? Que los mutilen. Y bueno, dependiendo del lugar, porque algunas personas que conozco, tenía yo una amiga que era albina y, todo el mundo la consideraba muy guapa, ¿no? Muy bonita aquí en la región de Quintana Roo. Esa amiga era de la prepa. Y bueno, también algún otro ejemplo que pues es uno, tal vez uno de los más conocidos por todos, es cuando hay un, uno más o una ausencia de un cromosoma, ¿no? A esto se le conoce cuando solamente hay un cromosoma, no es una pareja, se le conoce como monosomía. Y cuando hay tres, pues se le conoce como trisomía. Y aquí podemos observar una figura de un niño con síndrome de Down que es una trisomía del cromosoma 21. Entonces, es una mutación que causa el síndrome de Down donde hay una copia extra del cromosoma 21. También algunas mutaciones cancerígenas. Hay muchas causas del cáncer, ¿no? Pero una de las más conocidas es la cuestión genética. Si, por ejemplo, tu abuela tuvo cáncer de mama, tu bisabuela tuvo cáncer de mama, tu madre tuvo cáncer, hay mucha probabilidad, ¿no? Que tengas esta información. De hecho, cuando, por ejemplo, estás haciéndote algún tipo de estudio, digamos un papá Nicolau, o te estás haciendo la mastografía, o te están revisando mediante ultrasonido, lo que son las glándulas mamarias, una de las cosas que te pregunta el médico es, ¿alguno de tus familiares ha muerto de cáncer? ¿No? Esta pregunta se realiza porque se sabe bien, se conoce bien que el cáncer también tiene, digamos, una parte heredable, ¿no? Algunas mutaciones pueden llegar a generarse de manera hereditable, ¿no? Entonces, el cáncer es una enfermedad mortal que se produce cuando un conjunto de células empiezan a multiplicarse de manera descontrolada. Y esto lo platicamos o lo revisamos cuando vimos el tema de mitosis, ¿no? Cuando hay ahí una mitosis y está mal hecha la mitosis, generalmente las células se deben de destruir o se deben componer por el proceso de autopoiesis, pero muchas veces no pasa y estas células con algún tipo de malformación se siguen desarrollando, se siguen reproduciendo y al rato ya tenemos lo que es un tumor y aquí así es como se desarrolla pues lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, pues no son saludables para el organismo, sin embargo, pues se generan de manera interna.
Bueno, ¿qué vamos a desarrollar como actividad para este tema? Que es, pues, es corto, sin embargo, pues es importante porque son términos que, pues, seguramente no conocían. Van a investigar 10 mutaciones genéticas y sus características y los síntomas comunes que tienen, ¿no? Eso es lo que van a entregar para esta actividad. Nos vemos, chicos. Cuídense.